la toma del electrocardiograma, el buen uso del electrocardiógrafo, pero sobre todo haciendo hincapié en la buena colocación de los electrodos periféricos y precordiales en el cuerpo del paciente, ¿sí? Para sobre todo una buena toma del electrocardiograma. Y en la tercera y última clase de práctica demostrativa vamos a tener una disección de un corazón real para que ustedes puedan identificar todas las estructuras que componen a ese corazón, ¿sí? Todos los contenidos anátomo-funcionales que vamos a ver hoy en el seminario y que también los vamos a profundizar durante la cursada, los vamos a poder volcar en esa disección cadavérica, en esa disección anatómica, para, como les digo, poder dar un cierre integrador, ¿sí? A esos contenidos anatómicos y fisiológicos, ¿sí? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Tienen alguna duda, alguna consulta? ¿Se va entendiendo bien? Bien. Con respecto al temario modular, como les dije, va a estar dividido en 2 módulos. En la primera parte vamos a ir haciendo toda una introducción a lo normal, ¿sí? Como siempre les digo, es fundamental comprender lo normal para luego poder comprender lo patológico, lo anormal, ¿sí? Vamos a ir por la base de anatomía y fisiología del corazón. Vamos a hacer también una introducción a la electrofisiología cardíaca, conociendo lo que son las derivaciones, los componentes, ¿sí? De ese electrocardiograma, son las ondas, los segmentos, los intervalos, ya arrancando con lo que es la lectura. Como les decía al principio también, vamos a hacer énfasis en la buena colocación de los electrodos, porque es la base para una buena toma del electrocardiograma y para luego una buena interpretación y por ende un buen diagnóstico de ese paciente, ¿sí? Vamos a conocer los 4 pilares fundamentales a la hora de evaluar a un paciente, ¿sí? 3 que tienen base en el electrocardiograma y 1 que es complementario, que son la frecuencia cardíaca, el ritmo cardíaco, el eje cardíaco o eje eléctrico y la tensión arterial. Vistos estos temas, arrancamos con lo que es el desarrollo fisiopatológico, estudiando las alteraciones, ¿sí? Por ejemplo, de la tensión arterial, ya sea hipotensión e hipertensión, las diferencias entre hipotensión y tensión baja, que no es lo mismo, como se cree, como así también las diferencias entre hipertensión y tensión arterial alta, que tampoco es lo mismo, ¿sí? Vamos a ver complicaciones en los estadios más avanzados de esta cardiopatía, sobre todo de la hipertensión, como por ejemplo lo es la aparición de una hipertrofia ventricular izquierda. Vamos a ver cómo esta alteración estructural genera una insuficiencia cardíaca, sobre todo de tipo sistólica, cómo esta insuficiencia cardíaca también genera alteraciones en lo que es la redistribución de la sangre, o sea, la circulación en general, y por qué entonces los pacientes hipertensos son propensos a generar, por ejemplo, accidentes cerebrovasculares, ¿sí? Los famosos ACV, y también ataques cardíacos o infartos de miocardio, ¿sí? Vamos a ver también los diferentes tipos de arritmias que existen, arritmias según la localización del foco arrítmico, supraventriculares o superiores y las inferiores o ventriculares, y según la frecuencia cardíaca que generan, que son las famosas taquicardias y bradicardias. Y dentro de las bradicardias vamos a hacer una subclasificación estudiando los diferentes grados de bloqueos cardíacos, ¿sí? Bloqueo de primer grado, de segundo y de tercer grado o bloqueo completo. En este módulo también vamos a ver una cardiopatía súper prevalente, estadísticamente hablando, sobre todo en la población argentina, como lo es el síndrome isquémico o cardiopatía isquémica, también se la conoce como enfermedad obstructiva. Y vistos estos temas, pasamos a el primer trabajo práctico, la corrección, hacemos el examen 1, lo aprobamos y pasamos al módulo 2 y módulo final, donde vamos a tener una continuidad, ¿sí? En esa cardiopatía isquémica, hablando en rasgos generales de lo que es el síndrome coronario, ¿sí? Siempre que se habla de un síndrome, se habla de un conjunto de signos y síntomas que corresponden a determinada alteración. En este caso, signos y síntomas que corresponden a las alteraciones de las arterias coronarias, ¿sí? Que dentro de un ratito las vamos a conocer y vamos a ver que son fundamentales para el buen funcionamiento cardíaco, ¿sí? Sobre todo para la oxigenación. Siguiendo con este tema, vamos a ver el famoso infarto agudo de miocardio, ¿sí? O lesión miocárdica con su posterior necrosis o muerte celular. En este módulo también vamos a ver inflamaciones membranosas, ¿sí? Que son justamente las inflamaciones de las membranas que van a componer al corazón, anatómicamente hablando,
como lo es la pericarditis, la miocarditis y la endocarditis. Y además, en este curso, y como auxiliares de cardiología, no solamente vamos a ver electrocardiografía básica, electrocardiograma, sino también estudios cardiológicos complementarios, como lo es el Holter, vamos a ver los diferentes tipos de Holter que existen, el monitoreo ambulatorio de la tensión arterial, vamos a ver también cómo se hace una ergometría o prueba de esfuerzo, un ecoestrés, ¿sí? Vamos a ver diagnóstico por imágenes cardiológicas, como lo es el ecocardiograma o la ecocardiografía, ¿sí? Vamos a ver que existen diferentes tipos y en qué casos se va a indicar a determinados pacientes. Y vamos a ver también dispositivos de apoyo cardíaco, como lo son el DAI, desfibrilador automático implantable, y el uso de marcapasos, ¿sí? Vistos todos estos temas, pasamos entonces al módulo práctico demostrativo 100% virtual, como la totalidad del curso, la clase de RCP y DOVA, adultos, niños y pediátricos. Vamos a ver la demostración de la toma correcta del electrocardiograma y la disección del corazón real en vivo, ¿sí? Bien, ¿alguna duda hasta acá antes de arrancar con anatomía y fisiología? ¿Se entendió bien? Bien, estoy leyendo el chat. Perfecto. Bien. Vamos a arrancar entonces con lo divertido, con anatomía, ¿sí? Como dice acá, conozcamos el corazón. Nosotros sabemos que podemos estudiar al cuerpo humano desde muchas disciplinas, pero la principal, como siempre les digo, es lo macroscópico, ¿sí? La macroscopía. Y sabemos que la macroscopía, conociéndola como anatomía, tiene muchas ramas, pero la rama principal es la definición, ¿sí? Yo siempre que arranco a ver un tema, que me siento a estudiar, tengo que preguntarme qué es lo que voy a ver, qué es lo que voy a estudiar. Tengo que definir, conocer eso, para luego poder clasificarlo, relacionarlo, ubicarlo y estudiarlo desde todas las otras disciplinas, ¿sí? Así que una pregunta sencilla se las hago a ustedes. ¿Qué es el corazón? ¿Qué saben del corazón? ¿Qué me pueden decir de este órgano? A ver quién se anima a hablar. Bien, a ver si están Hola, levantando hola, mucho. Sí, Nati. hola, buenas tardes. El corazón es el motor de nuestro cuerpo. Sin el corazón no funcionaríamos, digamos. Bien, motor, perfecto. Ahí estoy leyendo el chat, es un órgano vital, perfecto. ¿Qué más podemos agregar? Es un órgano que bombea sangre llevando oxígeno a todo el cuerpo. Excelente, muy bien. Bombea, esa palabra es fundamental. ¿Qué más podemos agregar? A ver, ¿qué otra cosa saben? Bueno, el corazón es una bomba eléctrica la cual expulsa y recibe sangre oxigenada y con impurezas, la cual purifica a través del intercambio gaseoso entre los pulmones. Excelente, muy bien. Tiene un trabajo sumamente relacionado con lo que es los pulmones. Perfecto. Bueno, con todo esto que me dijeron, muy bien, ahí leí en el chat, es un músculo, eso también es sumamente importante. Bien, con todo esto que me dijeron, entonces podemos armar una linda definición de base. Primeramente decimos que el corazón es un órgano. ¿Por qué decimos que es un órgano? Porque si yo lo quiero ubicar en toda esa cadena que organiza la materia, biológicamente hablando, es un conjunto de tejidos, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver qué tipo de tejidos lo componen, pero primeramente decimos que el corazón es un órgano. También podemos decir que es un órgano de tipo muscular, porque justamente el tejido que predomina en su composición membranosa, en su composición de membranas, es el tejido muscular, ¿sí? Entonces, de ahí viene también esa función de bombeo que tiene, que ustedes me decían, ¿sí? Entonces, es un órgano de tipo muscular que tiene función de bombeo y mediante ese bombeo genera la contracción y la relajación que permite la redistribución y la recolección de la sangre, tanto oxigenada como desoxigenada, ¿sí? Muy bien, eso de base. Ahora, con todas las disciplinas vamos a ir profundizando a poquito, ¿sí? Y una de las ramas de la anatomía es la ubicación o la anatomía de localización. Y es fundamental poder ubicar a un órgano para luego poder relacionarlo con las estructuras que lo rodean, ¿sí? Por eso decimos que el corazón se encuentra adentro de la caja torácica, que es una caja
protectora, una caja ósea, ¿sí? Que se da como resultado de la fusión de diferentes estructuras. ¿Qué estructuras la van a formar? Tenemos, miremos esta imagen, hacia anterior, lo que es el esternón, ¿sí? Que es este hueso plano. Tenemos hacia los laterales las costillas y hacia posterior la porción dorsal de la columna vertebral, que sabemos que está compuesta por 12 vértebras dorsales o torácicas, ¿sí? Entonces, todos estos huesos se unen, ¿sí? Se fusionan y forman entonces esta caja torácica. Adentro de esta caja torácica vamos a encontrar entonces diferentes estructuras y uno de esos órganos es el corazón. Ahora sí, una vez ubicado lo empezamos a relacionar. Por eso decimos que el corazón se encuentra por detrás del esternón, que era este hueso plano que unía las costillas en la porción más anterior y que también le otorga una protección directa al órgano, ¿sí? Después, el corazón se va a encontrar por delante de lo que es la arteria aorta, que nace desde la base cardíaca, que es la porción más superior del corazón, asciende y luego desciende por la cara cardíaca posterior. También se va a encontrar por delante de lo que es el conducto esofágico, que es una estructura de tipo tubular, cartilaginosa, que pertenece al sistema digestivo, y también por delante de lo que es la columna vertebral, que decíamos que era la porción más posterior que conformaba esta caja torácica, ¿sí? No solamente se relaciona con estructuras hacia adelante y hacia atrás, sino también hacia los costados, que tenemos a los famosos pulmones, ¿sí? Acá tenemos a uno, que es el pulmón izquierdo, y acá tendríamos lo que es el pulmón derecho, que se retiró para una mejor visualización lateral del corazón, ¿sí? Y si miro para abajo, también toma relación con otro órgano, que es el diafragma, otro órgano de tipo muscular también incluso, ¿sí? Este diafragma, como verán, se encuentra por debajo de la extensión de las costillas, ¿sí? De todo lo que es la parrilla costal. Es como que es un colchoncito para el corazón, podríamos decir, ¿sí? Y además de generar ese soporte para este órgano, va a dividir dos cavidades. Separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal, ¿sí? Les pregunto a ustedes, del diafragma hacia superior, ¿tengo tórax o abdomen? Tórax. Tórax, Abdomen. muy bien. Del diafragma para arriba, tengo tórax, hacia superior. Del diafragma para abajo, hacia inferior, tengo abdomen. Abdomen. Excelente, muy bien. Y esta imagen nos ubica aún más, porque por ahí estamos acostumbrados a escuchar, o lo que nos han enseñado desde primaria más o menos, que el corazón se encuentra del lado izquierdo. Pero en realidad el corazón se encuentra bien en el medio, en una porción medial, ¿sí? Lo que sí es cierto que se va a inclinar hacia la izquierda es el ápex cardíaco o la punta del corazón, ¿sí? También se le llama ápex o ápice. Y que desde la punta del corazón, se inclina hacia la izquierda, va a estar dado por una disparidad que existe en los grosores de las capas musculares de los ventrículos, ¿sí? Por ahí leí en el chat que el corazón tenía 4 cavidades internas, ¿sí? Sabemos que el corazón es un órgano hueco. De esas 4 cavidades tenemos 2 superiores que son las aurículas y 2 inferiores que son los ventrículos, ¿eh? Uno de esos ventrículos, específicamente el ventrículo izquierdo, a nivel de la capa muscular, presenta un engrosamiento mayor con respecto al ventrículo derecho. Entonces, ese engrosamiento mayor hace que se genere un mayor peso, hace que se genere también la forma cónica invertida tan particular que tiene este órgano y también esta leve inclinación desde la punta hacia la izquierda, ¿sí? Cuando vemos morfología interna vamos a ver por qué ese ventrículo izquierdo es más grande, pero ahora desde una morfología externa es más que suficiente esto, ¿sí? Entonces, el corazón se encuentra en la porción medial con su leve inclinación desde la punta hacia la izquierda. Por eso los pulmones tienen 3 lóbulos, el derecho, y 2 lóbulos, el Exactamente. pulmón izquierdo. Exactamente, por eso se dice que el pulmón derecho es un poco más grande en relación al pulmón izquierdo, porque es como que esa inclinación desde el ápex cardíaco hacia la izquierda es como que le roba un lóbulo, ¿sí? A lo que es el pulmón izquierdo, y el pulmón derecho queda con un lóbulo más, ¿sí? Más o menos hacemos esa relación como para recordarlo, ¿sí? Muy bien ese comentario. Entonces, si lo seguimos mirando desde morfología externa, podemos retomar todo esto que veníamos hablando recién. La forma, la inclinación, el tamaño, las relaciones con respecto a las venas y a las arterias que nacen desde la base. Entonces decimos que el corazón se encontraba en la porción medial,
que es desde el ápex se inclinaba hacia la izquierda, y que tiene forma de cono invertido. ¿Qué tamaño va a tener? Va a tener el tamaño aproximado al de un puño cerrado, ¿sí? Y desde la base, que es esta porción que les estoy señalando acá, que es la porción más superior, se van a encontrar las saliencias arteriales y venosas, ¿sí? Que luego se van a prolongar y se van a expandir para todo el cuerpo. ¿Sí? ¿Para qué? Para generar lo que es la circulación mayor o la circulación sistémica que le llamamos. ¿Sí? Pero todo nace desde acá, desde la base cardíaca, tanto venas como arterias. Pero si yo sigo mirando más detalladamente la superficie cardíaca, voy a ver que en toda la superficie hay una especie de tejido blanquecino, tejido amarillento, ¿sí? Que es tejido adiposo. Tejido adiposo, lipídico, graso, es todo lo mismo, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la importancia de ese tejido? Tiene dos funciones. Una va a ser una función de protección, junto con el pericardio, que era la membrana más externa. Entonces, ¿qué pasaba? De superficie a interior teníamos adiposo, pericárdico, se fusionan y protegen al miocardio propiamente, que era la membrana funcional, ¿sí? Pero la otra función que tiene el tejido adiposo, que por ahí podríamos decir que es la más importante, es la de permitir la fijación de las arterias coronarias a través de los surcos coronarios. Fíjense que en todo este tejido hay una especie de caminitos, ¿ven? Todos estos caminitos se llaman surcos, y esos surcos son los surcos coronarios que fijan a las arterias y a las venas coronarias para justamente generar la oxigenación del corazón, ¿sí? Ahora dentro de un ratito vamos a ver justamente de dónde vienen esas arterias coronarias, porque no nacen de la superficie, y sobre todo no solamente ver de dónde vienen, sino también comprender la importancia de estas arterias coronarias para el buen funcionamiento cardíaco, ¿sí? Muy bien. Y ya que estamos hablando un poco de sangre, de irrigación, vamos a ver que vamos a tener vasos que traen sangre al corazón y vasos que sacan sangre del corazón. Los vasos que traen sangre al corazón siempre van a ser venas. Independientemente del tipo de sangre que estén trayendo, siempre van a ser venas. Y los vasos que sacan sangre del corazón siempre van a ser arterias. De igual manera, independientemente del tipo de sangre que estén sacando, siempre van a ser arterias. ¿Y por qué les digo esto? Porque acá también nos han enseñado desde muy chicos que las arterias llevan sangre oxigenada y que las venas llevan sangre desoxigenada. Y eso es cierto, pero solamente en la circulación mayor, que es el recorrido circulatorio comprendido entre el corazón y el resto del cuerpo y viceversa. Pero ahora tenemos otro recorrido, ¿sí? Que es la circulación menoro-pulmonar, que se comprende desde el corazón hacia los pulmones y viceversa. ¿Qué pasa ahí con el intercambio de sangre? Las arterias van a empezar a llevar sangre desoxigenada, como es el caso de la arteria pulmonar, y las venas van a empezar a llevar sangre oxigenada, como es el caso de las venas pulmonares, ¿sí? Entonces, ¿en qué quedamos? En que la vena cava, que es una vena que pertenece al circuito mayor, va a traer al corazón sangre de tipo desoxigenada. La arteria pulmonar, como es una arteria que pertenece al circuito menor, va a sacar sangre desoxigenada. Las venas pulmonares, ¿sí? Que pertenecen nuevamente al circuito menor, traen sangre oxigenada. Y la arteria aorta, como ya todos la conocemos, saca la sangre oxigenada para luego redistribuirla hacia todo el cuerpo, ¿sí? Y esto es importante recordarlo, porque de acuerdo al tipo de sangre que traigan o saque cada vaso, van a desembocar en una porción cardíaca específica. Y lo vemos en esta imagen. Yo tengo la vena cava en la porción superior y vena cava en la porción inferior. Esta vena cava es la vena más grande de todo el cuerpo y se encarga de recolectar toda la sangre desoxigenada y traerla hacia el corazón. ¿A dónde la trae? Específicamente al lateral cardíaco derecho. ¿Sí? De acá, la sangre no es que entra y hace lo que quiere, no. Tiene un recorrido preestablecido que lo tiene que cumplir para poder llevar a cabo su función normalmente. ¿Sí? Entonces, entra por la vena cava, se aloja en lo que es la porción cardíaca derecha, sale del corazón por medio de la arteria pulmonar
era lo que salía, sangre desoxigenada, y la llevaba a los pulmones. Los pulmones la reciben, generan el intercambio gaseoso entre dióxido de carbono y oxígeno que se denomina hematosis, ¿sí? Y luego la sangre vuelve al corazón por medio de las venas pulmonares. Y acá, ¿cómo vuelve la sangre? Ya vuelve oxigenada. ¿Y va a volver al lado derecho? No. Acá las venas pulmonares que conectaban con los pulmones traen la sangre oxigenada hacia el lateral izquierdo. ¿Sí? Y de acá automáticamente viaja por la arteria aorta, y esta arteria aorta es la que lo va a distribuir hacia todo el cuerpo, ¿sí? Para permitir la oxigenación general o sistémica, ¿sí? Bien, acá tenemos dos imágenes del corazón. En la primera imagen observamos el corazón desde una cara anterior, es como si ustedes se paran enfrente mío y me ven el corazón desde adelante, en una disposición ventral, ¿sí? Y en la y en la segunda imagen es como si se pararan por detrás mío y me ven el corazón desde la espalda, ¿sí? Desde una vista posterior. Pero el objetivo de ambas imágenes es el mismo, poder reconocer, ¿sí?, esas saliencias arteriales y venosas desde dos perspectivas distintas, anterior y posterior. Bien. Y retomando con el tema de la circulación coronaria, habíamos visto que en toda la superficie cardíaca se encontraba una especie de tejido blanquecino. ¿Alguien se acuerda qué tipo de tejido era? El pericardio lo recubre. Lipídico, ahí está. Lipídico, graso, adiposo. El pericardio estaba por debajo de lo que era el tejido adiposo. Muy bien, pero el más superficial era el adiposo. Ahora, ese adiposo contenía los surcos coronarios, que a su vez fijaban las arterias coronarias. Ahora me tengo que hacer una pregunta. ¿Las arterias coronarias nacen del tejido adiposo, nacen del miocardio, nacen del pericardio? No. Todas las arterias del cuerpo nacen de la arteria aorta. Independientemente de la localización y la ubicación, nacen de la arteria aorta. Y obviamente, estas arterias coronarias no van a ser una excepción. También son arterias hijas de la arteria aorta. Ahora me tengo que preguntar de dónde salen, ¿sí? Y lo vemos en esta imagen. Técnicamente se dice que las arterias coronarias nacen a través de dos orificios o dos forámenes, ¿sí?, que se encuentran en el nacimiento aórtico. ¿Sí? Yo tengo la base cardíaca, que es esta que está acá, que era la porción más superior. De acá iban a nacer todas las saliencias venosas y arteriales, como lo era la arteria aorta. Acá tengo la arteria aorta y desde acá, si observamos, vemos que hay dos forámenes, dos orificios, un orificio a la derecha y un orificio a la izquierda. Y de esos dos orificios se da paso entonces a las dos arterias coronarias principales, arteria coronaria derecha y arteria coronaria izquierda, valga la redundancia. Bien, y de allí obviamente todas las ramificaciones habidas y por haber. Acá tenemos lo mismo, circulación coronaria desde posterior. Bien, y habíamos dicho que el corazón era un órgano hueco. Es fundamental que sea un órgano hueco, porque si fuese macizo, no tendría la función que hoy tiene, que es la de poder permitir la entrada de sangre para luego generar la circulación, que patapín, que patapón, todo lo que ya conocemos. Bueno, esa gran cavidad se va a compartimentalizar. ¿Qué significa? Que van a existir determinadas estructuras, ¿sí?, que los van a dividir internamente. ¿Qué estructuras los van a dividir? Los tabiques, que son de origen muscular, que ahora lo vamos a ver, y también las válvulas, que son 4. 2 válvulas auriculoventriculares y 2 válvulas sigmoideas o semilunares. Ahora, ¿a qué dan paso estas cavidades que lo van a compartimentalizar? Estas estructuras, perdón, dan paso justamente a estas 4 cavidades. 2 superiores y 2 inferiores, que todos los conocemos como 2 aurículas y 2 ventrículos. A simple vista vemos que tienen diferencias a nivel morfológico, tienen diferencias a nivel de la disposición y también diferencias a nivel funcional. Pero con respecto a la fisiología lo vamos a profundizar más durante el cursado, ¿sí? Pero ya a simple vista vemos, por ejemplo, la primera diferencia morfológica: las aurículas son un poco más redondeadas, los ventrículos son un poco más triangulares o rectangulares, y sobre todo también la disposición. Las aurículas siempre van a estar
en un nivel superior y los ventrículos siempre en un nivel inferior. O también se le dice en una disposición supraventricular a las aurículas. Supra significa por encima de. Si yo digo supraventricular, sé que hago referencia a algo que se encuentra por encima de los ventrículos. ¿Sí? Los ventrículos siempre en inferior. Bien. Y recién les dije que una de esas estructuras que lo iba a compartimentalizar eran los tabiques. En realidad es un solo tabique que luego va a tomar dos nombres distintos de acuerdo a las estructuras que va a dividir. Este tabique es un cordón de naturaleza muscular, ¿sí? Que va a dividir el corazón longitudinalmente, lo parte al medio, ¿sí? De manera vertical, dando paso a los dos laterales, lateral derecho y lateral izquierdo. Tenemos dos porciones, una porción superior o supraventricular que se llama tabique interauricular. Inter viene de entre dos cosas, ¿sí? Entonces yo digo tabique interauricular, sé que es un pedazo de músculo que va a estar dividiendo a las dos aurículas. Lo mismo en la porción inferior, si yo digo tabique interventricular, va a ser un cordón de naturaleza muscular dividiendo los dos ventrículos, ¿sí? Ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Todo bien, eso es desde un punto de vista anatómico. Ahora, si yo me pregunto, ¿para qué sirven estos tabiques? ¿Qué hacen dividiendo al corazón longitudinalmente en derecha y en izquierda? Bueno, tiene una función importantísima y está relacionada justamente a lo que habíamos estudiado hace un ratito, que era el paso sanguíneo, ¿sí? La función de estos tabiques es impedir que la sangre se mezcle. ¿Qué sangre no se puede mezclar? La sangre oxigenada con la desoxigenada, ¿sí? La sangre desoxigenada que se encontraba del lado derecho con la sangre oxigenada que se encontraba del lado izquierdo, ¿sí? Muy bien. Y ahora, ya que estamos conociendo el corazón más internamente, vamos a ir detallando todas las estructuras internas para luego poder explicar cómo pasa la sangre por medio de estas, ¿sí? Pero antes de detallar por laterales, vamos a hablar un poquito de las válvulas que ya las habíamos mencionado, que habíamos dicho que teníamos 4 válvulas, 2 de tipo aurículo-ventricular y 2 de tipo sigmoides, ¿sí? Las válvulas aurículo-ventriculares, como bien dice su nombre, se van a encontrar entre la aurícula y el ventrículo. Por ende, voy a tener una válvula aurículo-ventricular entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho, que se llama válvula tricúspide, que es esta que se ve acá, de color blanco, y luego del lado izquierdo lo mismo, voy a tener una válvula entre el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda, que en este caso se llama válvula mitral o bicúspide. Y ahora me faltan las válvulas sigmoideas. Esas válvulas se van a encontrar entre la cámara inferior y un vaso de salida, o sea, entre un ventrículo y una arteria. Por ende, voy a tener una entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar, que se llama válvula pulmonar, y otra entre el ventrículo izquierdo y la arteria aorta, que se llama válvula aórtica. Y ahí ya tenemos las 4 válvulas. Ahora bien, vamos a detallar las estructuras que se encuentran en cada lateral. Y en cada lateral voy a tener un vaso de salida, o sea, una arteria, un vaso de llegada, una vena, una válvula auriculoventricular, una válvula sigmoidea, una aurícula y un ventrículo. Ahora le tenemos que poner nombre a todo eso. En el lateral derecho, como vaso de llegada, voy a tener a la vena cava. Hasta con rima y todo, para que se lo acuerden. Voy a tener entonces a la vena cava superior y a la vena cava inferior. Tanto la porción superior como la porción inferior se van a conectar a la aurícula derecha. La aurícula derecha, a su vez, se va a conectar al ventrículo derecho por medio de la válvula tricúspide. El ventrículo derecho se conecta a la arteria pulmonar por medio de la válvula pulmonar. Y eso es todo. ¿Sí? Vuelvo a repetir por las dudas. Del lado derecho tengo vena cava, aurícula derecha, válvula tricúspide, ventrículo derecho, válvula pulmonar y arteria pulmonar. Y un dato no menor, acá se transporta sangre de tipo desoxigenado. Ahora, del lado izquierdo voy a tener lo mismo, ¿sí? Nada más que obviamente van a cambiar los nombres. Como vaso de llegada voy a tener a las venas pulmonares, que son 4.
2 del lado derecho, 2 del lado izquierdo, pero las 4 van a desembocar a nivel de la aurícula izquierda. La aurícula izquierda se va a conectar al ventrículo izquierdo por medio de la válvula mitral. El ventrículo izquierdo se conecta a la arteria aorta por medio de la válvula aórtica. Y ya está. Entonces, del lado izquierdo tengo venas pulmonares, aurícula izquierda, válvula mitral, ventrículo izquierdo, válvula aórtica y arteria aorta. Y acá se transporta sangre oxigenada. ¿Sí? Bien, acá vemos 2 imágenes. En la primera imagen vemos lo que es la salida de las válvulas, ¿sí? Las plateadas son las de las auriculoventriculares, las restantes son las sigmoides o semilunares, y luego tenemos a las 4 cavidades. Bien, otro tema importantísimo, ¿sí? Es la composición membranosa. ¿Sí? Anatómicamente hablando, el corazón está compuesto por 3 membranas fundamentales. De exterior a interior tengo pericardio. Bueno, si vamos desde más superficial, teníamos el tejido adiposo. Después del tejido adiposo teníamos el pericardio, luego tenía el miocardio y luego el endocardio. El pericardio es una especialización de tejido conectivo. Este tejido conectivo especializado recubre, ¿sí?, a lo que es la siguiente membrana, que es el miocardio. El miocardio, como verán, es toda esta porción, ¿sí?, de color medio naranjoso, rosado, no sé muy bien de qué color es en la imagen, pero este miocardio tiene una diferencia abismal con respecto al tamaño, ¿sí? Como verán, este miocardio es la membrana más grande de todas. Y para entender por qué ese miocardio es la membrana más grande de todas, me tengo que remontar a la organización biológica de la materia. Nosotros sabemos que estamos compuestos por átomos y moléculas, que la interacción de los mismos dan paso a la formación de la célula, que es la primera unidad que se considera vida en toda esta cadena, que es la unidad funcional, estructural, es fundamental de todo ser vivo. Ahora, un conjunto de células especializadas me conforman a los diferentes tejidos, un conjunto de tejidos me forman los órganos, un conjunto de órganos me forman los sistemas y un conjunto de sistemas nos conforman a nosotros como organismos vivos. Me van a decir, profe, ¿qué tiene que ver todo esto con que el miocardio sea la membrana más grande? Bueno, volvemos a los tejidos. El cuerpo humano está compuesto por 4 tejidos fundamentales. Tengo tejido conectivo o conjuntivo, tejido epitelial, tejido nervioso y tejido muscular. ¿Y saben una cosa? El único que tiene la capacidad de generar una movilidad propia a través de la contracción y la relajación es el tejido muscular. ¿Y cómo relaciono esto? Muy fácil. Si yo corto un pedazo de músculo, independientemente de la localización, no hace falta que sea específicamente tejido muscular cardíaco. Yo corto un pedazo de músculo y lo pongo bajo el microscopio y me pongo a observarlo, veo que está compuesto por filamentos finos y filamentos gruesos, o mejor conocidos como actina y miosina. La actina y la miosina son 2 proteínas fundamentales, tanto para la estructura como para la movilidad del músculo. ¿Sí? Entonces, esa actina y esa miosina le van a dar ese poder de excitabilidad, le van a dar ese poder de movilidad y motilidad. ¿Sí? Entonces, si eso lo aplico a la fisiología y a la importancia que tiene la membrana muscular como membrana de mayor composición, digo, es fundamental que sea la membrana más grande de todas porque es la membrana más funcional. ¿Sí? No me serviría de nada que el corazón esté compuesto a un 85-90% de otro tejido que no sea tejido muscular, porque no tendría la funcionalidad que ya conocemos, que es la de poder bombear sangre, permitiendo la contracción y la relajación, y por ende la redistribución y recolección de sangre. ¿Sí? Así que este miocardio es la membrana, podríamos decir, más importante porque es la membrana funcional, y por ende también la más grande. Luego tengo el endocardio. El endocardio también es una especialización de tejido conectivo activo, como lo es el tejido pericárdico, y también tiene función protectora. La única diferencia, en vez de recubrir, como está en un sentido interno, lo que hace es tapizar. Tapiza las estructuras cardíacas con un film protector.
Bien, y ahora me van a ayudar ustedes, porque si se habrán dado cuenta, ahora hablo hasta por los codos, y me van a ayudar a reconocer estas estructuras que veníamos nombrando hasta recién para luego poder explicar cómo pasa la sangre por medio de estas, ¿sí? Si yo les pregunto, ¿cuál es esta estructura? ¿Qué me dicen? Vena aorta. Vena cava superior. Vena cava superior, excelente. Guarda que el micrófono es encendido, ¿no? Esto, ¿qué sería? Ventrículo, Aurícula derecha. Aurícula derecha. la Muy aurícula. Sí, aurícula derecha es eso. Perfecto. Aurícula derecha con ventrículo derecho. ¿Por medio de qué válvula se conecta? Tricúspide. Excelente, la válvula tricúspide. Ventrículo derecho. ¿Qué es esta válvula? Esa es la válvula aórtica, me parece. Estamos Válvula del lado pulmonar. derecho. Eso, la válvula pulmonar, muy bien. ¿Y esto qué era? Arteria pulmonar. Excelente, la arteria pulmonar. Ahora sí, me voy del lado izquierdo y ¿qué tengo acá? Venas Las pulmonares. venas pulmonares. Muy bien, que se conectan a la aurícula izquierda. ¿Esta válvula cómo se llamaba? Mitral. Muy bien, el coro, ¿viste? Un coro de ángeles. Muy bien, ¿qué nivel? ¿Y esto? Ventrículo Ventrículo izquierdo. izquierdo. Muy bien. ¿Y esto? ¿Cómo se llama esta válvula? Aórtica. Excelente, y se conecta finalmente a la arteria aorta. Muy bien, un 10 para todos. Un aplauso. Bien, entonces, una vez identificadas, ahora sí podemos empezar a explicar cómo pasa la sangre por medio de estas, ¿sí? Entonces, habíamos dicho que la vena cava era la vena que se encargaba de recolectar toda la sangre desoxigenada del resto del cuerpo, la desembocaba a nivel de la aurícula derecha y la aurícula derecha la recibe. ¿Esta aurícula derecha se queda de brazos cruzados esperando a ver qué hace la sangre? No. Activamente genera una contracción y mediante el impulso va a abrir a la válvula tricúspide. Ni bien se abre esta válvula tricúspide, la sangre baja hacia abajo, y sí, no va a bajar para arriba, baja a lo que es el ventrículo. Está medio quemada la profe, tiene la cabeza en cualquier lado. Entonces, la sangre baja al ventrículo y el ventrículo la recibe. Y acá pasa lo mismo, ¿sí? Cierra a la válvula tricúspide, abre la válvula pulmonar y esta válvula pulmonar, por medio de la contracción ventricular, permite el paso de la sangre de ventrículo hacia arteria pulmonar. De acá la sangre sale a los pulmones la reciben, generan la hematosis, que era el intercambio gaseoso entre dióxido de carbono y oxígeno, y luego la sangre vuelve de forma oxigenada por medio de las venas pulmonares. Las venas pulmonares desembocan la sangre a nivel de la aurícula izquierda. La aurícula se contrae, hace lo mismo, abre la válvula mitral, la sangre baja al ventrículo, el ventrículo la recibe, cierra la válvula mitral para que la sangre no se me escape de vuelta para arriba, abre la válvula aórtica y esta válvula aórtica entonces, por medio de su apertura, permite el paso de la sangre desde el ventrículo hacia la arteria aorta, ¿sí? Y esto que nombramos recién está inmerso en un recorrido circulatorio un poco más grande, al cual llamamos circulación mayor y circulación menor, ¿sí? La circulación mayor es el recorrido circulatorio comprendido entre el resto del cuerpo y el corazón, y el corazón y el resto del cuerpo. Y la circulación menor es desde el corazón hacia los pulmones y desde los pulmones hacia el corazón, Pero a su vez, este recorrido circulatorio, sobre todo la circulación interna, va a estar ordenado, podríamos decir, por algo que llamamos ciclo cardíaco. Este ciclo cardíaco va a estar dividido en dos periodos, el periodo diastólico y el periodo sistólico. Como siempre les digo, son periodos contrarios pero complementarios, son como el yin y el yang, literalmente. Lo que pasa en la diástole no pasa en la sístole y viceversa, pero todos los fenómenos fisiológicos que comprenden a cada periodo son totalmente fundamentales para que la sangre se pueda organizar y redistribuir de forma correcta, ya sea adentro como afuera del corazón. Primeramente arrancamos con la diástole. A la diástole la definimos como el periodo de llenado ventricular. ¿Qué pasa acá? En la diástole voy a tener contracción auricular,
por ende las válvulas auriculoventriculares abiertas para que la sangre pueda bajar, ¿sí? ¿Hacia dónde? Hacia los ventrículos. Los ventrículos tienen que estar bien relajados, bien dilatados, para permitir ese llenado ventricular, ese llenado sanguíneo, ¿sí? Y luego estos ventrículos tienen que tener, a su vez, estas válvulas sigmoideas cerradas para que la sangre no se escape antes de tiempo, ¿sí? Entonces, la diástole es el periodo de llenado ventricular. Tengo aurículas contraídas, ventrículos relajados, Ahora, la sístole es todo lo contrario. Porque la sístole la definimos como el periodo de eyección ventricular. Acá es cuando la sangre sale del corazón y se va tanto a los pulmones como al resto del cuerpo. Por ende voy a tener lo que son las aurículas relajadas, los ventrículos contraídos para poder eyectar esa sangre, las válvulas auriculoventriculares cerradas, pero las sigmoideas abiertas para poder llevar esa sangre hacia afuera. Ahora, este ciclo cardíaco, a su vez, esta regulación interna, va a estar determinado, va a estar ordenado y regulado por algo un poco más profundo y superior al cual llamamos sistema de conducción. Si Profe, disculpe. ¿Sí? ¿Podría repetir solamente las válvulas cuando se abren y se cierran, por favor? Sí, cómo no. Tenemos entonces, en la diástole vamos a tener apertura de las válvulas auriculoventriculares, porque la sangre tiene que bajar, y cierre de las válvulas sigmoideas. Repito, diástole, apertura de las válvulas auriculoventriculares, cierre de las válvulas sigmoideas. Y en la sístole tengo lo contrario. En la sístole voy a tener cierre de las auriculoventriculares y apertura de las semilunares. Repito, sístole, cierre de las auriculoventriculares, apertura de las semilunares. ¿Estamos hasta ahí o repito otra vez? Muchas gracias. De nada. Muy bien. Habíamos dicho entonces que todo este ciclo cardíaco va a estar regulado por lo que es el sistema de conducción. Si yo quiero definir la palabra sistema, lo busco en el diccionario de la RAE, dice que es un conjunto de elementos que trabajan coordinadamente entre sí con un fin en común. Ahora, si esto yo lo aplico a lo que es el sistema de conducción, digo que ese conjunto de elementos van a ser este grupo de células especializados, que son el nódulo sinusal, el aurículo ventricular, el fascículo de His y las fibras de Purkinje, y el fin en común que van a tener es generar y redistribuir todo el impulso eléctrico a toda la masa miocárdica. ¿Para qué? Para generar justamente la contracción y la relajación, para generar justamente ese ciclo cardíaco, esa diástole y esa sístole. Entonces, todos estos nódulos, todos estos grupos de células especializados generan y redistribuyen, ¿sí?, junto con las vías internodales que lo van a conectar, todo el impulso eléctrico para generar la contracción y la relajación de forma ordenada y coordinada. Ahora, así como es importante conocer la fisiología del sistema de conducción, es importante también conocer la anatomía, porque de acuerdo a la ubicación de cada componente se va a activar una porción cardíaca distinta, ¿sí?, una porción cardíaca específica. Por ejemplo, acá tengo el primer nódulo o al primer grupo celular especializado, que es el nódulo sinusal. El nódulo sinusal se lo denomina marcapaso fisiológico o marcapasos del cuerpo porque justamente es el primero en generar todo este impulso eléctrico y es quien manda la orden, ¿sí?, en tiempo y en forma. Entonces, este nódulo sinusal se va a encontrar en la porción superior de la aurícula derecha. Entonces, ya por la ubicación puedo saber a quién contrae. Genera la contracción de lo que es la aurícula derecha. Ahora, esta aurícula derecha, ¿sí?, no solamente se va a contraer, sino acuérdense que las cavidades generan contracciones de forma simultánea. O sea que cuando se contrae la aurícula derecha, también se contrae al mismo tiempo la aurícula izquierda. Es un movimiento de 2 en 2. Aurícula, ventrícula, aurícula, ventrícula, aurícula, ventrícula. Entonces, sabiendo eso, tengo que saber también que el nódulo sinusal no solamente va a contraer a la aurícula derecha, sino que también va a generar una prolongación lateral, ¿sí?, que se llama vía internodal de Bachmann, ¿sí?,
no Batman, el superhéroe, el de la película, no, Bachman o Bachman, como les resulte más cómodo. Entonces, esta vía internodal sale del nódulo sinusal hacia lo que es la izquierda, ¿sí? La aurícula izquierda. Entonces, de forma simultánea, genera la contracción de ambas aurículas. Ahora, una vez que las aurículas ya generaron la contracción adecuada para permitir el pasaje de sangre hacia inferior, el impulso viaja hacia el siguiente nódulo, que es justamente el nódulo auriculoventricular. Ya por el nombre puedo saber a dónde se encuentra. Digo, nódulo auriculoventricular. Me suena a las válvulas auriculoventriculares que se encontraban entre la aurícula y el ventrículo. Entonces, este nódulo auriculoventricular se va a encontrar bien al medio, ¿sí? Se va a encontrar por debajo de lo que es la terminación del tabique interauricular, se encontraba a esta altura, y por encima del inicio del tabique interventricular. Bien en el medio del corazón, a esa altura tengo entonces este nódulo auriculoventricular, que de acá nace la prolongación más prominente que tiene este sistema de conducción, que se llama haz de His o fascículo de His. Este haz de His se va a encontrar en toda la extensión del tabique interventricular y a esta altura medial se va a bifurcar. ¿Qué quiere decir? Que se bifurca, que se divide en dos, dando a las dos ramas laterales de las de His que van a llevar la contracción a ambos ventrículos, ¿sí? También de forma simultánea como pasaba con las aurículas. Tengo dos ramas laterales, rama derecha y rama izquierda. Y por último tengo a las fibras de Purkinje. Las fibras de Purkinje son una mínima prolongación de este haz de His que también contribuye a lo que es la despolarización del ventrículo, o sea, la contracción ventricular y la eyección sanguínea. Ahora me tengo que hacer una pregunta, y es, ¿cómo sé yo que esto está funcionando bien? ¿Cómo sé yo en un paciente si el nódulo sinusal está generando una buena activación para una buena contracción auricular, si el nódulo auriculoventricular me abre las válvulas en tiempo y forma? Es sencillo. La base de la cardiología, el electrocardiograma. ¿Por qué? Porque por definición el electrocardiograma es la representación gráfica de la actividad eléctrica de este corazón en función del tiempo y del voltaje, ¿sí? O de la frecuencia y la potencia. Es decir, que yo en este electrocardiograma, evaluando esos dos puntos, vuelvo a repetir, voltaje y tiempo, puedo evaluar todo ese sistema de conducción, por ende, evaluando ese sistema de conducción, puedo evaluar el ciclo cardíaco y evaluando el ciclo cardíaco, evalúo la circulación. ¿Vieron que es una cadena? Antes la estudiamos al revés, ahora la estudiamos en viceversa. Entonces, estudiando estos componentes con respecto a la amplitud, la longitud, la morfología, ¿sí? Las puntas, las redondeadas, yo puedo saber si, por ejemplo, las aurículas están contrayendo a una potencia y una frecuencia adecuada para, por ejemplo, permitir la apertura de las válvulas auriculoventriculares. O puedo saber si el ventrículo está generando una buena despolarización que me alcance y me es suficiente para poder permitir la eyección sanguínea, ¿sí? Puedo ver también si hay algún tipo de malformación o algún tipo de alteración a nivel estructural con respecto al funcionamiento ventricular o auricular. Y así puedo seguir enumerando y enumerando y enumerando cardiopatías, ¿sí? Si bien no todas las cardiopatías pueden llegar a tener un diagnóstico con base electrocardiográfica, todas o la gran mayoría pueden diagnosticarse, casi todas, pero todas me dan un indicio, ¿sí? Con base en el electrocardiograma. Y de ahí me disparo a donde quiero para seguir indicando estudios cardiológicos complementarios hasta llegar a un diagnóstico concreto y acorde, ¿sí? Y justamente hablando de esto, nosotros como auxiliares en cardiología no solamente vamos a ver electrofisiología cardíaca básica, sino que también vamos a ver estudios cardiológicos complementarios como lo es la ergometría o prueba de esfuerzo, vamos a ver que se pueden hacer de diferentes tipos, a lo que llamamos ecoestrés o ergometría farmacológica, vamos a ver que se puede hacer en una cinta de caminar, vamos a ver también que se puede hacer en un cicloergómetro o bicicleta, vamos a estudiar los diferentes tipos de Holters que existen, el Holter de 24 horas, 48 horas, el Holter de 7 días, de 40 días o de eventos y hasta un Holter implantable. Vamos a ver también estudios complementarios
como lo es la evaluación de la tensión arterial, como lo es el mapa cardíaco, el monitoreo ambulatorio de la tensión arterial, la cual se va a evaluar por 24 o 48 horas, lo que el médico cardiólogo considere para evaluar justamente las disparidades en las tomas de las tensiones, y también lo que es diagnóstico por imágenes cardiológicas, como lo es el ecocardiograma, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Vamos bien antes de seguir? ¿Se va entendiendo bien? ¿Necesitan que repita algo? Bien, bien, digo yo. Se entendió. Perfecto. Bien. Y les quiero comentar también las certificaciones y avales que van a recibir, ¿sí?, cuando terminen el curso de auxiliar en cardiología de los 6 meses, ¿sí? Cuando ustedes terminen el curso van a recibir una triple certificación. Una, ¿sí?, con aval nacional emitida por el Centro Tecnológico en Informática CABA, que somos nosotros como instituto. Una segunda certificación emitida por la Cámara Argentina para la Formación Profesional y Capacitación Laboral. Esta Cámara Argentina, con su certificación, nos permite trabajar a nivel nacional argentino, en cualquier provincia del país, ya sea en ámbito público como así también privado. Y una triple certificación emitida por la Organización Internacional para la Educación Permanente, ¿sí?, OIEP, que no solamente nos permite trabajar en cualquier provincia de la Argentina, sino en cualquier país del mundo, ¿sí? Vuelvo a repetir, triple certificación, Centro Tecnológico en Informática CABA, Cámara Argentina para la Formación Profesional y Capacitación Laboral, ambas con certificación y aval a nivel nacional argentino. Y por último, una certificación internacional emitida por la OIEP, ¿sí? Dicho esto, les agradezco por haber participado del seminario. Los que estén interesados en realizar el curso de los 6 meses como auxiliares en cardiología, por favor pongan presente con nombre y apellido en el grupo de WhatsApp, donde yo les envíe